Muy buenas noches, gusto poderles saludar, espero que todos se encuentren bastante bien. Pues en esta ocasión pues vamos a hacer un video un poco distinto. Tengo la oportunidad de haber hablado con Edgar de Yo Reparo y estábamos platicando sobre el Flux que estás lanzando al mercado. Entonces, él, en todo el agrado, pues me mandó una muestra y el día de hoy, como lo había dicho en videos anteriores, cuando yo tuviera el flux, dije que iba a hacer un análisis directamente de este flux. Este flux va a entrar al mercado guatemalteco, parece que el próximo mes, y en algunos países como Argentina y México, pues ya pueden buscar su distribuidor local. Ahora bien, en este video ya hay algunos videos de colegas que están en internet, que los pueden ver en YouTube. Pues en esta ocasión, pues vamos a hacer algo un poquito distinto. Vamos a aprender un poquito sobre la clasificación de los flux. Vamos a aprender de qué es lo que hay en el mercado, cómo tenemos que nosotros tomar los criterios técnicos para poder elegir el flux que nos va a servir para el trabajo del día a día. Recordemos que cuando estamos trabajando con este tipo de productos, no todos los flux funcionan para todos los tipos de soldadura, aunque muchas personas piensan lo contrario, pero esto ya tiene una normativa que existe el día de hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a listar las cosas, solo vamos a sacar las normativas por acá, pero lo que les estoy comentando es prácticamente lo que nosotros tenemos que aprender directamente para poder trabajar. Algo que es bien interesante de todo lo que tenemos que ver el día de hoy es que cuando nosotros vamos a trabajar directamente con un flux, pues no solo nos vamos a guiar directamente porque nosotros vamos a soldar, sino que vamos a tener que tomar varias decisiones a la hora que estemos trabajando. No es lo mismo que estés utilizando un flux de una línea a que estés utilizando un flux con otro tipo de características. Y de eso depende mucho la limpieza y la calidad del trabajo que nosotros vayamos a entregar directamente hacia nuestros clientes. En esta ocasión, pues yo tengo el flux de Edgar. Sí, él como marca promocional le puso el perrito y le puso Flux. De entradita, pues esta es una presentación de 10 cc, entonces estamos bastante bien. Algo que yo les quiero aconsejar es de que cada vez que ustedes tengan, por ejemplo, Flux, no importa qué marca sea, pues ustedes siempre dispénsenlo lo que vayan a utilizar en otro recipiente. Por ejemplo, yo ya lo tengo aquí dispensado, es por eso que se mira que la mitad de la jeringa está guardada y la mitad de producto está en la otra jeringa. Esto se hace para que conforme vayas utilizando no afecte la calidad del producto que se mantenga acá. Entonces eso nos va a ayudar a que los químicos del producto o tratemos de mantener este producto con cero contaminantes, porque así vamos a tener mejor grado de soldadura a la hora que estemos trabajando en el día a día. Algo que me interesó mucho es que el flux de entrada también cumple con algo muy bueno, y es que nos dice que sí cumple con una normativa que, por ejemplo, la vamos a ver por acá. La normativa que cumple es la normativa ROHS. O sea, nos está diciendo que tiene esa normativa. Esta normativa nos va a servir a nosotros para saber que es un producto que no contiene plomo. Recordemos que esta normativa ya es un estándar a nivel mundial, que todos los productos de electrónica no deben de tener un contenido de plomo. Entonces eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad? También tenemos que tomar algo en el día a día cuando estemos trabajando, es de que el plomo es un producto dañino hacia el ser humano. Entonces hay muchas técnicas para poder regular eso en nosotros, y en alguna ocasión estuve hablando sobre ese tema. El producto en sí pues viene en un buen empaque, es un con todo lo normal como viene un flux de 10 cc. Creo que hay en presentación de 10 cc y de 30 cc. No voy a hablar ahorita de cuál es el contenido ni todo eso, porque eso lo vamos a analizar desde otro punto de vista. Aparte de eso, tengo el privilegio de todavía contar con un poco de Flux Chick Quick, ¿sí? Este es el modelo SMD 291. Este es el que yo uso actualmente para mis trabajos. Y también tengo un poquito de Flux RO.
Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, entrando en esos preámbulos, pues vamos a aprender la clasificación de los flux, porque esto es lo que realmente nos va a ayudar a entender los componentes con los cuales está fabricado el flux que tenemos el día de hoy y que Edgar nos acaba de compartir para el trabajo del día a día. Para eso nos vamos a pasar a esta clasificación. Esto que tenemos acá es la normativa IPC. Esta normativa es la que rige todos los flux que existen el día de hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a ir para abajo. No me voy a entrar en tanto detalle técnico porque lo que me interesa es lo que está por acá. Para eso, pues vamos a sacar lo que es el pencil y nos damos cuenta que existen cuatro categorías: los que están a base de rosin, los que están a base de resina, ¿sí? Y los que están a base orgánica y los inorgánicos. Actualmente los que nosotros estamos utilizando son los que son a base de rosin y a base de resina, que son flux sintéticos, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros vamos a encontrar en el mercado en el día a día. De hecho, en la clasificación vamos a tomar en cuenta que si son LO, L1, M1, M0, M0 y M1, ¿verdad? Comúnmente lo que nosotros usamos es el ROSIN, ¿sí? Clasificación RO, y que tiene la clasificación ROL0, que es bajo en residuo, ¿sí? Y entonces es un poco fácil de limpiar. Los productos que son a base de rosin siempre van a ser productos un poquito más sucios, van a costar un poquito más la limpieza, ¿sí? Pero tienen un objetivo. Si tú utilizas este tipo de flux, por ejemplo, para extracciones, limpieza de pad y todo eso, te va a ir mucho mejor, ¿sí? Vas a cuidar tu intermetálica, vas a cuidar tu pad y siempre vas a tener un buen acabado a la hora que estés haciendo tu limpieza. Sin embargo, cuando estés soldando, pues son un poquito sucios, cuesta un poco la limpieza y todo, ¿sí? No es que sean malos, sino que son buenos, pero tienen su forma de trabajar. Algo que vamos a entender es que los que son a base de resina tienen una característica muy buena, que son muy fáciles de limpiar, ¿sí? Y aparte de eso son bajos en residuo. Entonces son flux muy transparentes, son flux muy limpios, pero obvio, ejemplo, estos pueden costarte 50 USD o $50, mientras tanto estos te van a costar 75 USD. O sea, el que es a base RE siempre tiene un costo más elevado por los comentarios que estaba haciendo anteriormente. Ahora, otro de los temas que tenemos que tomar muy en cuenta cuando compremos cualquier flux es que siempre es bueno pedir el datasheet, porque en el datasheet nos tenemos que dar cuenta el contenido de trabajo de halógeno, ¿sí? Todos los flux tienen que tener una categoría de halógenos que vamos a encontrar por acá. Allí no lo logran ver y ahorita se los voy a mostrar. Vamos a bajar un poco, ¿sí? Allí creo que ya lo logran ver. Y si se dan cuenta, en la parte baja, me voy a acercar, dice que el contenido de halógeno tiene que ser muy bajo, ¿sí? O los con residuos de halógeno deben de ser muy bajos. Lo mejor son los flux que son libres de halógeno, eso siempre van a ser los mejores. Pero por ende los flux que son libres de halógeno o lo más libre de halógeno son un poco más caros. Por ejemplo, hay diferentes clasificaciones. Dentro de estas clasificaciones o composiciones primordiales o la designación del flux, existen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, si son sintéticos o no son sintéticos y etcétera. ¿Sí? Entonces veamos por acá. El flux, una de las características del flux que yo utilizo, que es el Chiquick SM291, que es muy bueno, tiene una clasificación que es REL0. O sea, automáticamente ahora que ya sabemos la teoría básica, ya sabemos que este es a base de resina, ¿sí? Entonces, este flux va a ser bastante limpio. Si nosotros nos damos cuenta, dice no es corrosivo, no es conductivo y no necesita limpieza. Entonces, muy buenas características. Claro, este flux es un poco caro, ¿sí? Pero es bastante bueno. Lo podemos utilizar para todas las aplicaciones que nos está diciendo el fabricante: rework, soldadura, desoldadura y reflow. Entonces,
Todas esas características son de este flux. Otra característica que tiene este flux que tenemos por acá son los puntos de evaporación. El punto de evaporación de este flux inicia a partir de los 140 grados. ¿Qué significa eso? A partir de este punto el flux se va a empezar a hacer líquido, ¿sí? O sea, va a perder esa parte de la composición, ¿cómo le podemos dar? Ese espesor que se está haciendo en el flux. Por eso es que cuando ustedes meten la pistola del calor, se van a dar cuenta que a un principio el flux es muy denso, pero después de que incrusta el calor y va aumentando la curva, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces el flux empieza a ser líquido. Hay flux que se hacen líquido mucho antes y eso quiere decir que su punto de evaporación es más rápido. Entonces eso nos va a ayudar también a la toma de decisiones. Depende del flux que nosotros necesitemos para el trabajo que vayamos a trabajar, valga la redundancia. Por ejemplo, en este flux nos está diciendo una de sus características principales, que es que puedes trabajar soldadura con plomo y soldadura sin plomo. Eso quiere decir que el punto de trabajo puede ser para soldadura con plomo o sin plomo. Entonces, esas son las características, aparte de eso que es un flux bastante transparente por ser a base de Re. ¿Sí? En cambio, el flux que es siempre a base de resina, de rosin, perdón, es un flux un poquito más sucio, con más sólidos, ¿sí? Pero también tiene su objetivo principal. Por eso se recomienda que nosotros compremos un flux de acorde al trabajo o a la área que estemos trabajando. Veamos otro tipo de flux, también es de buena marca, solo que este tiene una clasificación muy distinta a la anterior. Quiero que seamos muy buenos observadores. Este es un 4300 de la línea de Amtech, ¿sí? Amtech es uno de los fabricantes de flux y estaño que nosotros tenemos actualmente y son muy utilizados sus productos para, por ejemplo, ensamblar electrónica de grado militar, de la NASA y etcétera, ¿verdad? Entonces son flux bastante buenos, pero también son flux y productos bastante caros. Una de las características notables es de que la categoría de este flux, si se dan cuenta, es REL0. Otra vez volvemos a caer a lo mismo. Son flux de alta calidad, son flux fácil de limpiar y son flux transparentes. Aparte de eso, me está dando una clasificación nueva para muchos colegas, pero esto ya tiene muchos años. Este es un flux que es soluble al agua. Eso quiere decir que tiene un contenido que me va a permitir a mí tener ciertas características. Una de las características de los productos que son solubles al agua es que la intermetálica tiende a durar más tiempo. La limpieza es mucho más rápida. Aparte de eso, no sacan mucho humo, ¿sí? A la hora que tú estás trabajando son de baja cantidad de humo y algunos inclusive se llega a sentir la resina. Yo he probado varias marcas que son water washable, ¿sí? O water soluble. Entonces he visto ese efecto, ¿verdad? No lastima tu nariz. Son productos que también son un poco elevados de precio. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un Amtech 223, ¿sí? Que es muy conocido, te puede costar unos 35 USD o 35 dólares. Una jeringa de 30 cc. Mientras tanto que un 4300 te puede estar costando 55 dólares la misma cantidad. O sea que es más caro. Esa es una de las características de todos los productos que son a base de agua. Y la verdad es que son productos bastante buenos. En la actualidad se utilizan en ensambladoras de grado industrial, ¿sí? Y por su tipo de soldadura, porque permiten crear intermetálicas que duren más tiempo. Sin embargo, estas funciones son mucho mejores cuando son en ambientes más controlados, o sea, laboratorios más controlados, laboratorios que cumplen con estándares de calidad, de ensamblaje y todo eso. Nosotros comúnmente no vamos a entrar tanto en detalle técnico porque somos técnicos y nosotros lo que nos interesa es reparar, pero también nos interesa conocer el producto que sea eficiente a la hora de trabajar. Entonces, si tú puedes conseguir un flux que sea water soluble o water washable, te va a ir bastante bien, vas a ver la diferencia, ¿sí?
Entonces, ahorita todavía no hemos entrado a ver lo que es el datasheet. Edgar tuvo el tiempo de pasarme el datasheet del producto. Todavía lo vamos a analizar. Sin embargo, vamos a avanzar directamente un poquito más a lo que realmente me interesa, que como técnicos en Revaling, para aquellos que realmente se dedican al revaling y trabajar en máquinas de soldadura, pues para nosotros sí es importante esta tabla que tenemos por acá. Esta tabla o este tipo de flux que tenemos por acá me está diciendo también que puede trabajar con profile o con soldadura que es para con plomo, como soldadura que es para sin plomo. Si se dan cuenta, las curvas de soldado tienen diferentes prolongaciones. Esta es mucho más inclinada que esta, o sea que su rampa es totalmente distinta. Por eso se dice que cuando estamos trabajando con máquinas de revaling, tenemos que conocer la máquina, tenemos que conocer la placa, tenemos que conocer el tamaño del integrado y el grosor de la placa y muchos factores, tamaño de boquilla, etcétera. No es un trabajo de solo venir y meter calor, porque esto lleva un proceso. Y si tú cumples o no cumples esta curva, pues así va a ser el grado de éxito que tengas en tu revaling o el grado de garantía. Comúnmente nosotros los técnicos en revaling pues siempre andamos utilizando ya sea un flux Amtech o un flux Kester o un flux AIM o un quick chip. ¿Por qué? Porque cuando vamos a soldar necesitamos que el flux no se evapore en tiempos incorrectos. Aparte necesitamos un flux que sea de muy buena calidad y sobre todo que sea fácil de limpiar, o que por lo menos deje residuos a cero. Entonces, la característica de los flux de buena calidad es que su tiempo, ¿sí? El tiempo donde se hacen líquidos completamente, ¿sí? O donde se empiezan a activar, comúnmente casi todos son a 140 grados. Si por ejemplo tu flux, tú le metes pistola y se más o menos como en 120 grados es su punto donde miras que se empieza a volver como que fuera líquido, no quiere decir que sea malo, solo que quiere decir que su punto es más bajo, ¿sí? Por lo tanto, tienes que tener cuidado. Por ejemplo, algunos colegas me han dicho que no tienen éxito en el revaling o tienen retornos de garantía muy alto, y eso puede ser por el tipo de flux que estén utilizando. Por ejemplo, si yo tengo una soldadura sin plomo, yo ya sé que a partir de los 220 grados a los 240 grados aproximadamente, yo ya tengo ese punto de temperaturas altas para que la bolita esté realmente líquida. Inclusive si ustedes se dan cuenta, aquí lo está diciendo. Aquí empieza en 219 hasta 250 grados. Es el punto donde nosotros tenemos que trabajar ese tiempo de soldado de la bolita. Pero por ejemplo, si tú utilizas un flux que es para soldadura con plomo y lo que vas a soldar es soldadura sin plomo, prácticamente lo que puede pasar es que en este punto tu flux ya se evaporó. Y cuando se evapora, todavía te hace falta este tiempo que tienes por acá para que este flux, perdón, para que estas bolitas vengan y se hagan líquidas y pegue una intermetálica muy buena. Si tu flux ya se evaporó, pues ya no vas a tener ese efecto. Prácticamente hasta aquí llegaste y lo más seguro es que tu equipo va a regresar por garantía. Por eso es que se recomienda que si vas a utilizar un flux para lo que es en uso general, pues que cumpla con estas dos opciones, que sea para soldadura con plomo y soldadura sin plomo, máximo aquellos que se dedican a un revaling de VGA de gran escala, llamémosle gran escala a partir de 10 centímetros, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora que estemos trabajando. Es bien importante que también cuando estemos trabajando en este tipo de productos, pues que respetemos prácticamente lo que son las curvas de soldado. Muchas personas piensan de que solo es meter pistola de calor y llegar más rápido al tiempo, y eso no es así. Nosotros tenemos que trabajar siempre en forma profesional y trabajar bajo curvas de soldado. Eso nos va a permitir que tengamos menos retorno y tengamos una intermetálica mucho mejor hecha, una soldadura más profesional, y depende del tipo de producto que estemos utilizando, así va a ser el éxito de nuestra reparación. Ahora bien, ya vimos un poquito de lo que son las clasificaciones, ya vimos también un poquito de lo que es el trabajo, también ya pudimos ver algunos temas técnicos de lo que son
los circuitos electrónicos. Ahora bien, veamos una de las características de las que tenemos por acá, de lo que Edgar me pudo compartir. Vamos a ver esta tablita que tenemos por acá, ¿sí? Y veamos pues qué es lo que Edgar me acaba de compartir. Este es el datasheet de lo que el fabricante le envió a Edgar. Para empezar, de entrada yo ya me di cuenta que es un flux LED free. Eso quiere decir que te va a funcionar tanto para soldadura de 183 grados, que es la soldadura con plomo, y también te va a funcionar para soldadura libre de plomo. O sea, si tú te gusta trabajar con las normas estándar, entonces soldadura sin plomo 220 te va a funcionar bastante bien. Pero tiene una característica muy importante, lo que dice el datasheet. Me está diciendo que es liquid y es washing. Solo con haber visto esto yo ya sé que es un flux de la categoría RE, y aparte de eso es un flux transparente, un flux que es fácil de limpiar, deja muy pocos residuos, y aparte de eso me da una clasificación que posiblemente sea water soluble, ¿sí? Aunque no me lo esté diciendo, pero yo en base a la teoría anterior, yo ya sé que eso puede aparecer. Ahora bien, veamos lo que me tiene en la otra ficha técnica. Veamos qué más información me mandó Edgar. Bueno, aquí está diciendo aparente contenidos, etcétera, etcétera, y exacto, ¿sí? Miren, es soluble al agua. Quiere decir que primero nos va a crear intermetálicas más duraderas, intermetálicas más limpias. El flux va a ser mucho más rápido de limpieza, bajo residuos, ¿sí? La viscosidad va a ser bastante buena. O sea, tenemos que saber todo esto, y por eso era necesario que tuviéramos la información anterior para poder entender estos conceptos básicos. Yo ya con esto, yo puedo decir que voy a tener muy buenas expectativas de lo que es el flux que Edgar me acaba de enviar. Entonces, como ya tenemos toda la teoría básica, ya entendimos un poquito de lo que está por acá, pues entonces nos vamos a pasar directamente a unas pruebas técnicas que queremos realizar en esta ocasión. Entonces, vamos a buscar un par de integrados por acá. Esta es una plaquita que yo tengo de pruebas. Entonces, vamos a ver qué encontramos aquí. ¿Sí? Vamos a ver si podemos quitar un par de MOSFET. ¿Sí? Primero quiero que probemos lo que es un flux. Voy a quitar esto. ¿Sí? Primero quiero que probemos un flux que es a base RO. Este es un flux que va a ser un poquito sucio, ¿sí? Sin embargo, es muy bueno cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en estar desoldando componentes. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a desoldar este componente. Voy a quitar esto. Y lo que quiero es desoldar este componente que está por acá. Vamos a echar un poco de este flux, ¿sí? No tiene un dispensador adecuado, así que lo vamos a echar por acá. Y veamos, pues. Una de las características que tiene este flux que yo tengo por acá, si se dan cuenta, es bastante denso, ¿sí? Su densidad es bastante gruesa, y aparte de eso, miren, es bastante viscoso. Entonces, lo vamos a aplicar por acá, y quiero que podamos ver cómo se empieza a evaporar. Y aparte de eso, es el proceso que empieza a ponerse líquido, ¿sí? Entonces veamos por acá. Solo vamos a hacer un mejor enfoque. Listo. Y saquemos nuestra pistola de calor y empecemos, pues. Vamos a agregar, y yo voy a estar dando vueltas por acá. Vean el proceso. Sí, es una placa gruesa, por lo tanto se va a tardar. Miren, ya se empezó a hacer líquido. ¿Sí? Y miren qué pasó. Ya se hizo bastante líquido. ¿Sí? Y vamos a quitar el componente. Vamos a esperar por ahí. Veamos. Es una placa gruesa. Eso es lo que me interesa. Es una placa gruesa para ver cuánto flux me está quedando en la superficie de trabajo. Porque a la hora que estemos trabajando un revaling, para los que trabajamos revaling en máquinas de revaling, entonces esto es bien importante. Ver cuánto flux realmente se está quedando después de haber sometido al calor. Entonces aquí yo veo una buena cantidad. Pero si se dan cuenta que a pesar de que se evaporó, ¿sí? Miren cuánto flux
se regó, ¿sí? Y aparte de eso, todavía queda manchado, ¿sí? Ya se dieron cuenta que queda bastante viscoso y ahorita vamos a tratar de hacer la limpieza en toda esta área. Por ejemplo, vamos a echar un poquito de alcohol isopropílico y vamos a ver cuánto tenemos por acá. Entonces hacemos la limpieza, ¿sí? Y lo que ya había comentado, los flux que son RO son flux que son un poco sucios. Entonces quiere decir que mi área de trabajo va a quedar bastante sucia, ¿sí? A comparación de los RE. Entonces veamos por ahí y ya se dieron cuenta que allí me queda un poco de viscosidad, un poco, ya queda un poco sucio y cuesta un poco más la limpieza. Entonces, eso es lo que pasa con los flux RO. No es que sean malos, pero sí son un poco sucios. Entonces, eso es en el día a día lo tenemos que saber. Por lo menos aquí para quitar el componente, pues queda bastante bien. Si yo quiero soldar el componente, entonces lo podemos realizar sin ningún problema. Ahora, antes de soldar a este componente, pues vamos a echar otro poquito de flux acá, ¿sí? Vamos a echar flux, listo, y lo vamos a regar. Y vean cómo se comporta este flux a la hora de que estemos soldando, ¿sí? Como estamos trabajando con pistola de calor, pues por ende el tiempo de evaporación y todo el tiempo de activación, todo va a ser sometido a las temperaturas de trabajo. Mientras tanto que en una máquina de revaling esto no va a pasar, porque allí tenemos que trabajar con una curva. Entonces veamos, miren, allí ya va elevando la temperatura, se va haciendo líquido, ¿sí? Y si es un flux para soldadura sin con plomo, entonces cuando esto se empieza a hacer líquido ya va a desaparecer completamente, ¿sí? Miren, es un flux que todavía está ahí, entonces vamos a acercar, ahí está, listo. Y quitamos nuestra pistola de calor. Entonces ahí ya nos dimos cuenta que no se evaporó el flux. Eso quiere decir que es un flux para trabajarse con estaño sin plomo. Ahora, las características que tienen este tipo de flux RO, ¿sí? Es que cuando tú vienes y trabajas con ellos y quieres hacer la limpieza, te vas a dar cuenta que siempre queda un poquito sucio los pads. Por más que tú estés limpiando y echando alcohol isopropílico, siempre va a quedar pequeñas impurezas, ¿sí? Veámoslo por acá, vamos a ver si alcanzamos a ver esas impurezas, ¿sí? Allí se logra apreciar esas pequeñas impurezas, ¿sí? Vamos a verlo por aquí, miren, ahí hay impurezas, o sea, esa pequeña suciedad, vamos a ver si lo podemos ver con una pequeña aguja. Miren, esta suciedad va quedando y eso es lo que pasa con los flux que son a base de RO. Mientras tanto que en los RE no pasa esto porque es otro tipo de flux. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a quitar y ahora nos vamos a ir con el flux Quick. ¿Sí? Vamos a ver, aquí tengo otro VGA. Perdón. Aquí tengo este integrado. Este ya hicimos un par de pruebas por ahí. Vamos a darle vuelta a la plaquita. Y veamos pues. Aquí tengo otro integrado. Entonces vamos a quitar este. Y vamos a trabajar tanto la soldadura como el quitar el componente con el Flux Quick. Entonces veamos una característica del Quick. Cuando tú vienes y lo empiezas a aplicar, ya se dieron cuenta que es un flux muy transparente. Aparte de eso, es un flux que ya de por sí es bastante limpio. Entonces eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Pues por eso que yo venía utilizando desde hace 3 años para trabajos de soldadura en general y lo que es revaling, este tipo de flux, porque me ayudaba a la hora de estar trabajando. Entonces hagamos la prueba, vamos aquí, estamos precalentando y miren cómo se comporta el flux. Ya se empezó a hacer líquido, ¿sí? Y miren, este flux no se está derramando como el anterior, ¿sí? Sino que trata de humectar todo lo que son las intermetálicas. Empezamos a interactuar con el integrado y lo vamos a quitar por ahora. Y ahí ya lo quitamos. Entonces ya se dieron cuenta que
lo que fue este flux se quedó la mayor concentración en el lugar. Y eso es lo que nosotros necesitamos a la hora de estar trabajando, porque eso es lo que me va a ayudar a que se humecte, perdón, bien nuestro pad o la bolita, si en el caso es un revaling con integrados, y entonces nos va a permitir crear una buena intermetálica. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros venimos y vamos a hacer la limpieza, miren, esta es la ventaja de este tipo de flux. Como es a base de resina, prácticamente no nos deja mucho residuo que limpiar, ¿sí? Si ustedes ya se dieron cuenta, es mucho más limpio. Entonces eso es lo que me gusta de este flux. Vamos a hacer la misma prueba. Vamos a volver a soldar el componente, ¿verdad? Entonces vamos a echar flux por acá, ¿sí? Listo. Y vamos a agarrar nuestro componente. Vamos a colocarlo por acá. Listo. Y vamos a realizar la soldadura. Vamos a volver a precalentar. ¿Sí? Y miren cómo está precalentando. Se mantiene en el área donde nosotros vamos a trabajar. Y es por eso que me gusta mucho este flux. ¿Sí? Ahí esperamos, se mantiene. Ya se humectaron los pads. Listo. Vamos a soldar nuestro componente. Y miren cómo quedó. Excelente. Entonces el Chick Quick nos da este tipo de acabado, ¿sí? Aparte de eso, si se dan cuenta, los pads están bien soldados y cada pad se mantuvo bastante limpio. Y si se dan cuenta, casi solo con lo que es pasar la punta de lo que es las pinzas ya se encuentra bastante limpio. Ahora veamos pues cómo me queda la limpieza y el acabado con este tipo de flux. Excelente, miren. A pesar de que este flux no es water soluble, sino que es un flux RE sintético, como lo dice el datasheet, nos damos cuenta que es un flux que me deja un buen acabado. Aquí ya se dieron cuenta que no pasa lo que pasaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo ya me acerco por acá, ya no tengo ese problema que dejó suciedad. Y si en dado caso les quedara un poquito, miren, fácil de limpiar. Esas son las ventajas de comprarte un buen flux. Te va a dejar un buen trabajo. Bueno, ahora sí, la prueba final de lo que nosotros queremos. Veamos si realmente el flux de Edgar nos puede sacar la chamba, que eso es lo que queremos. Prácticamente para eso se está haciendo este video. Aquí tenemos un integrado. Veamos pues, es un integrado un poco más pequeño, pero igual nos va a servir. Entonces para eso vamos a aplicar un poco de flux. Y de entrada pues ya nos damos cuenta que hay que tener cuidado, ¿sí? Porque no es tan denso. Entonces eh, eso puede decir que es por el efecto water soluble, ¿sí? Que es una solución al agua. Entonces, por eso es que no es denso. Entonces, primera característica, ya se dieron cuenta. Estamos haciendo la misma fuerza y todo eso. Eso no es que sea malo, es bastante bueno. Eso quiere decir que va a ser un flux bastante limpio. Miren, también tiene que hacerse líquido mucho más rápido. Miren, ahí ya se hizo líquido, ¿sí? Ya humectó los pads, ya me puedo acercar. Vamos a quitar el componente. Y listo. Excelente. Miren cómo quedaron de brillosos los pads. Y también se quedó húmeda el área. Eso quiere decir que te va a funcionar para cuando estés trabajando con soldadura sin plomo. Ahora veamos la limpieza. Solo nos vamos a dar cuenta cuánto se regó. Miren todo lo que se regó. ¿Por qué se regó? Porque es un flux a base de agua, water soluble. Por eso es que tiende a expandirse. No es malo, ¿sí? Tengan por cuenta que eso no es malo. Empecemos la limpieza. Vamos a ver qué tanto lo podemos limpiar. Eso es lo que nos interesa como técnicos, ¿verdad? Parte de lo que nos interesa. No solo nos interesa que pueda soldar, sino que también que se pueda limpiar de forma fácil, sin ningún problema. Y nos damos cuenta que sí está haciendo buena la limpieza. Prácticamente yo vuelvo a pasar un lado seco por acá. Y excelente, miren. Es una buena limpieza y nos está dejando un buen acabado a la hora de poder poner otra vez nuestro integrado. No es un RO como lo pensaba, ¿sí? Y
prácticamente nos deja una buena limpieza. Acerquémonos a los pads, veamos cómo está quedando la intermetálica. Me gusta bastante que en el sentido de que deja bien brillosa la intermetálica. Entonces todos los pads se miran bastante sanos y eso es bueno, ¿sí? Ahora veamos a la hora de soldar el componente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a echar un poquito, ahora sí con mucho cuidado porque ya vi que es bastante líquido. Y ahí está, ¿sí? Y vayamos a poner nuestro integrado. Listo, ahí está nuestro integrado y vamos a venir y vamos a empezar a meter pistola de calor, ¿sí? Vean cómo se va haciendo líquido el proceso. Punto de líquido es mucho más rápido, debe ser como unos 120, ¿sí? Pero sí se queda una cantidad de flux en lo que son los pads. O sea que si llevas un proceso de revaling, no vas a tener problema a la hora de que estés trabajando. Veamos. Listo. Bastante limpia la soldadura. Excelente. Una buena intermetálica también. ¿Sí? Muy bueno. Ya se dieron cuenta. No hay mucho humo. Y eso es bueno porque es un flux water soluble. Ya se los comenté. Son características del producto. Y ahora vamos con la limpieza. Me gusta mucho porque se limpia bastante rápido. Miren. Listo. Excelente. Veamos cantidad de residuos en los pads. Demostrando de que es un producto prácticamente water soluble, ¿sí? Fácil de limpiar, transparente, se tiene que hacer líquido por la misma característica, o sea, el flux está bastante bueno. Veamos algunas conclusiones finales que nos pueden servir para el criterio técnico. Prácticamente estamos utilizando un flux nuevo, ¿sí? Pero que ha sido estudiado, si nosotros nos damos cuenta, lo voy a pasar directamente acá. Vamos a ver, no tengo la fotografía, pero se las voy a mostrar ahora. Es aquí. Listo. Ahora se las muestro. Lo que me gustó es esto, miren. Prácticamente es un producto de grado industrial. Miren. O sea, no es un producto que vino alguien y le dijo, mira Edgar, te pongo este producto y listo. Ya te lo fabriqué y lancémoslo al mercado y miremos cómo van las ventas. No. Veo que dice que es un producto de electrónico y es un producto que se utiliza en el ensamble de equipos. Entonces, quiere decir que es un buen producto. Ya fue utilizado por muchos técnicos, o muchos ingenieros mucho antes que nosotros. Entonces podemos decir que es un buen producto. Aparte de eso, hablemos de características técnicas. ¿Sí? Una de las características que podemos hablar, ¿sí?, de lo que es el flux. Vamos a mover esto por acá. No quiero agarrar el enfoque. Listo, ahí está. Bueno, características que me gustó de lo que es el flux. Primero, constitución física. Si se dan cuenta, es bastante transparente. Entonces ahí lo van a poder ver. Vamos a verlo por acá. Sí, me gusta mucho, es bien transparente. Entonces eso está bastante bueno. Ya vieron que se hace líquido, eso es por la característica water soluble. Aparte de eso, cumple con los dos estándares, tanto para soldadura con plomo como para soldadura sin plomo. Bastante bueno. Eso es para aquellos que nosotros trabajamos revaling. Eso sí nos puede ayudar. Pero tiene una característica única que he visto solo en este flux. Y hablemos de precios. El precio de este flux en jeringa creo que anda de $10. Y el de 30 cc creo que anda en $20 o 22, $25. No me recuerdo, pero no creo que esté en más de $25. ¿Sí? Eso dependerá de los impuestos, del país donde estés y etcétera. Pero a comparación de un producto water soluble, por ejemplo, un Amtech en la misma categoría va a costar casi el 100% más que este producto. Entonces viene a ser muy competitivo el producto.
prácticamente lo puedo recomendar, ¿sí? Lo puedo recomendar, no tanto porque Edgar me lo regaló, de hecho no me está pagando nada por esto, pero lo puedo recomendar en el sentido técnico. Técnico visto desde el datasheet, que cumple con las características que nos ofrece o es un producto water soluble, un producto que sí va a poder hacer el trabajo en el día a día y sobre todo es un producto bastante económico que nos puede ayudar a reducir costos de reparación y aparte de eso te va a ayudar a entregar trabajo de calidad. No es porque yo diga, pero por lo menos aquí ya no vayas a estar utilizando un Amtech chino o etcétera, ¿verdad? Ya te diste cuenta. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es que Amtech ya solo manda empaques de esta forma. Este es estaño sin plomo, ¿sí? Original de Amtech. Entonces, para identificar si tu producto Amtech es original, primero tiene que traer la bandera, aparte de eso el código de barras, aparte de eso el número de lote, fecha de caducidad y etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que viene en este tipo de productos. Si no tiene todo eso, entonces te están vendiendo Amtech trucho. Bueno, jóvenes, fue un gusto poderles saludar. Como diría Edgar, bueno, cracks, que pasen feliz noche. Un fuerte abrazo a todos. Y si ya se dieron cuenta, en la parte baja estuvo una invitación que dice PCB Solution, pcbschoolgt.com. Queremos invitarlos a nuestra escuela online. Ahorita prácticamente hay algunos cursos que están gratis. Sí, por ejemplo, tú entras directamente a nuestra escuela y te vas al curso gratis de osciloscopio. Tú solo le das clic por acá, te registras, te lo asignas y puedes llevar este curso gratis. En esta página pues vas a encontrar varios cursos que pueden interesarte. Hay algunos cursos que están gratis y algunos cursos que ya están con paga, ¿sí? Entonces, si te interesa aprender un poquito más de electrónica, eh, para cualquier área, pues entonces te puede llegar una invitación por allí. Algo que se me olvidó comentarles es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los productos que son con halógeno, porque los productos con halógeno son los más peligrosos para la salud de los técnicos. Sí, hablemos de técnicos porque nosotros trabajamos en soldadura en el día a día, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nos provocan muchas enfermedades, miren, diferentes problemas, hay problemas respiratorios y etcétera. Entonces, si usted quiere aprender más sobre flux y etcétera, entonces yo les voy a dejar este link, sí, solo que está en inglés para que ustedes lo puedan leer, puedan entender un poquito más. Y por ejemplo, aquí dice qué ventajas hay entre el no click y el water soluble. Pues aquí más o menos se explica que al final de cabo no vas a tener mucha diferencia, porque cada flux tiene sus aplicaciones. Sí, entonces era lo que yo les decía. El RO lo único que va a hacer es que es un flux un poquito más sucio, pero su característica principal es que te va a dejar mejores los pads. Mientras tanto que un RE para trabajos rápidos y todo esto, o para soldaduras de VGA y acabados más finos, pues te va a ir mucho mejor. Entonces creo que al final de cabo, pues nuestro Flux se ha cumplido el propósito. Así que pasen una bonita noche. Fue un gusto saludarles. Un fuerte abrazo. Adolfo Ayala de Guatemala los saluda.